Ujú. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Una transmisión más de BIIBA Club Internacional. Hoy una gran entrevista hasta el otro lado del mundo. Honrados de que esté por acá. Y pues, qué buena charla. Por fin coincidimos, ¿no? Carlos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Carlos Rubiertes. ¿Cómo te ha ido? Carlos, ¿Qué va. tal? Buenas tardes a todos. Muy bien. Por acá, contento de poder estar aquí el día de hoy. Excelente. Y cabe destacar que Nektarios, nuestro gran invitado al día de hoy, se conoció gracias a unas publicaciones de Carlos Varas en Pipa Club Rosario, y de ahí fui empezando a conectar para poderlo traer para acá. De entrada, la armonía de las pipas, y de ahí empezamos por esta parte, ¿no? Así que esa charla fue también gracias a Carlos Varas, que fue uno de los que nos presentó a este gran artesano que está del Yo no otro tengo lado la del mundo. culpa, ¿eh? Yo no tengo la culpa. Claro que sí, Carlos. Ahí es donde tomamos mucho de las grandes charlas que hemos tenido, tomamos en cuenta esas recomendaciones. Y bueno, bienvenidos. Nectarios, bienvenido a BIIBA Club. Alberto is giving the welcome to the talk and is giving the welcome to you. And also he says that he met you thanks to Carlos Varas, because Carlos Varas has a club in Argentina. And so he saw the publications or the pictures of your pipes in there, and that's why he got in contact with you. Y la republicó Carlos Varas en el BIIBA Club, en el club. Secondo gruppo, Okay. vivendo adesso sto gruppo Vallis, Chipriota Thank you, Carlos. Thank you. Y pues un honor que ha aceptado esta invitación. Bienvenido a BIIBA Club. Again, he says it's an honor to have you here, and he gives you the welcome not only to the talk, but to BIIBA Club. Ok, διάσου καλωσόρισμα ο Αλμπέρτο και όχι μόνο δαμέ, αλλά και γενικά στην BIIBA Club. Welcome. Thank you. Thank you so much. He's honored. A las gracias y dice que es un honor. Gracias. Pues de entrada, nuestra primera pregunta, como siempre, es de quién es Nektarios y cómo llega a este fabuloso mundo de la pipa y decide hacer y fabricar pipas con estos grandes diseños. Por... Alberto is asking who Nektarios is and how did he arrive to the pipe, and then how did you decide to get into pipe making. Okay. Ρωτάω βασικά ποιος είσαι και πώς ξεκίνησες ας πούμε να κατασκευάζεις και πώς έφτασες πότε ξεκίνησες. Άντε βρε. Ξεκίνησα όταν το 2016 έκανα το πρώτο μου κομμάτι. Okay, in 2016 he first smoked a pipe and Nektarios θα χαρίζουν πάντα με το ξύλο. Ναι, να πάμε πάντα το ξύλο. Δεν έκανα λίγα φρέσκα σκέψη από το ξύλο. Okay, Nektarios was back in his childhood, he was doing a lot of crafts with wood. So he had wood in his life from his early years. So when he first smoked his first pipe, he wanted to start making. And I don't know if you want to translate now or... Thanks. Comenta que él comenzó en la pipa en el 2016, pero con madera ya había empezado desde antes, desde edad temprana, desde la niñez. Él empezó a hacer manualidades con la madera. Entonces, cuando ya él empezó a fumar en 2016,
siempre desde ese entonces él tuvo la idea de hacer sus pipas o hacer pipas. Go ahead. So this is his first pipe ever. It's all made of wood. It's made of olive wood, which is his favorite wood. It's not okay. It's not for smoking, but he wanted to make this to learn the structure basically. The stem exceedance. By stem and the wood. The stem is wooden as well, so it's like a craft. Okay, let me translate it. Comenta que esa pipa que muestra es la primera pipa que hizo. Comenta que es de madera de olivo, que es una de sus maderas favoritas. Que de hecho la pipa está hecha no para fumarse, no se puede fumar en la pipa. Más bien tomó la pipa o hizo esa pipa solamente para ver cómo hacerla, para aprender a hacer la forma, el shape. Y comenta que de hecho la boquilla está hecha también de madera. Is the stem made of olive too? Olive wood. Yes, olive wood. Olive wood. Y tanto la boquilla como pues ya el caño y la cazoleta, toda la pipa, la pieza completa está hecha de madera de olivo. Go ahead. Okay. Δεν ιστορία μας ότι βρήκαν ένα παγιό μου κομμάτι. Okay. He found an old pipe in the attic, and then he wanted to, try something with it and make his own. So he So he started making this one after the old pipe he found in the attic. Bueno, mientras él comenta que él encontró originalmente una pipa en el ático, supongo que fue en el ático de su casa, y esa pipa fue la que usó como referencia para construir la pipa de olivo que nos está mostrando. Continue, please. Okay. Okay, so after a year, 2017, he met with Janos, another pipe maker from Cyprus. Hello, Janos. And he guided him in which equipment and suppliers helped him in this way, so he could start on his own and enter the pipe world. Okay, él comenta que después, un año después, en 2017, conoció a Janos, que está aquí con nosotros, y le manda un saludo a Janos. Y Janos fue quien le ayudó y le fue enseñando un poco más sobre el proceso, pero también le ayudó presentándole proveedores. Go ahead. Okay. So what is Billiard. Okay. Ben billiard. Okay, so his first pipe, as after his research and learned, it was embed billiard. Yes. Yeah. Briarwood. With briarwood. Προσπάθησα να το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται στο εργοστασιακό κομμάτι. Okay, he was trying to bring his pipes to be similar to the factory ones, and until he found his character. Okay, comenta que cuando ya, durante todo este proceso de aprendizaje, cuando él ya empezó a dominarlo, su primera pipa que ya hizo, ya bien en forma, fue una bent billiard. Y esa pipa ya fue hecha con madera de brezo. Y se me fue ahí también, David, si me ayudas. David Martínez.
Tienes tu micro sin apagado. audio, David. Tu micro Estás está sin apagado. micrófono, David. Que ya sé que estoy sin micrófono, que es que justo me ha llamado mi padre ahora, así que sí he traducido. Perdón. Ah, yeah. Okay, go ahead, please. Okay, so after a year, so in 2018, he participated in his first exhibition in China, in which he met great artists like okay, like former, and he was really excited because he met a lot of another pipe makers and pipe lovers or collectors. And you know, he somehow started to broaden his horizons. Ok, ahí comenta que después, un año después, en el 2018, él ya con un poco más de experiencia fue a su primera exhibición, y esa primera exhibición fue en China. Y ahí en China conoció a un artesano, no alcancé a escuchar el nombre, y bueno, este artesano le presentó con más artesanos y ahí fue como un brinco a sus propias barreras. ¿Él fue a exhibir, Carlitos, ahí o a ver la exposición? Me parece que sí. In China, you went to expose your works, or you were just invited to see? Okay, he created 6 pipes, and he exposed his pieces in the exhibition in China. Okay, So comenta he que met at the pipe maker. Okay, and the people seemed that they liked his work, so you know, it was a push to him to continue and creating more. Ok, sí, Jorge, las pipas que llevó, bueno, él a China fue a participar y fue invitado con 6 pipas que él tenía. Él llevó 6 pipas para exponer, y esas 6 pipas le gustaron a la gente, y eso también le sirvió de inspiración para continuar con ese trabajo. Thanks, go ahead. Okay. Every year he's participating in Chicago's pipe show, as well as in September at the Virginia shows. And every year he looks forward to go on these journeys to meet more pipe makers and collectors and more people, you know, to get some ideas and you know, learning from other big artists and pipe makers. Okay. Comenta que cada año va, bueno, a partir del 2018, cada año va a las convenciones de Chicago, también va a la de Virginia, que se hace en septiembre, y ahí, bueno, a él le gusta ponerse ese reto, estar yendo cada año, y también al asistir cada año le permite conocer otros artesanos, le permite conocer coleccionistas, y también se inspira del trabajo que ve en otros artesanos para darse ideas y hacer sus diseños. Okay, bueno, Alberto is showing a picture. Is this in Chicago or at Virginia? Pregunto si esta foto es de Chicago o de Virginia. And this is Chicago. Okay, comenta que en Chicago. It was his first exhibition in Chicago. Okay, comentan que fue la primera exhibición en Chicago. Y bueno, casi todos los artesanos que tenemos por acá, la gran mayoría prefieren trabajar en brezo. Pero yo he visto que tú trabajas mucho con olivo, también he visto que tienes morta. ¿Qué tipo de madera
utilizas más para trabajar y por qué prefieres más con ese tipo de madera. As we have had many talks in here, and many of the artisans that have been here, they prefer to work with briar instead of other woods. But I have seen at your page that you like to work with different woods. For instance, olive, or morta, or oak, and also briar, of course. But which one is the one that you prefer to work with, and why? Okay. Είδε μες στη σελίδα σου ότι δουλεύεις και με μπράγια και με γιάν και με μόρτα. Δηλαδή, ποιο είναι το κοινό που πιστεύεις ότι μπορείς να δουλέψεις καλύτερα και γιατί? Το Hollywood, γιατί το έχω δουλέψει περισσότερο. Είναι ένα ξύλο που αγαπώ, γιατί είναι από την παιδική μου ηλικία το δουλεύω. Και για τα δικά μου γούστα είναι πολύ πιο όμορφο. Okay. Okay, so Nektarios said that olive wood is his favorite and the more preferable wood to work with, because from his childhood he worked with olive wood in other crafts, and because it's a local wood, he had the experience to work with it, you know, as a younger boy. So he thinks that it's the most beautiful wood in his style, in his you know, taste. He has one right here. And olive wood. Let me translate it. Comenta que a él prefiere, él le gusta mucho la madera de olivo y es su madera favorita para trabajar. No solo por el veteado, porque le gusta como... Tienes tu micro apagado, David. No solo porque tiene un bonito veteado, sino porque en su infancia él trabajaba, como había mencionado antes, hacía manualidades con madera y trabajaba mucho con esa madera. Aparte de que es una madera que pues, es endémica del lugar o se da mucho en ese lugar, pues eso es una de las razones por las que prefiere trabajar con el olivo. Y nos mostraba una pieza de olivo que tenía ahí. Go ahead, please. Okay, Nektarios says that he forgets to mention his dad, his father, who had the artistic influence from him because he's an icon painter. So he started on wood, basically from his father. So because of his dad worked with olive wood, Nektarios said that it's his favorite wood. También comenta que el papá de Nektarios pues, también trabaja con madera y trabaja con olivo. Entonces también de ahí viene la inspiración para trabajar con esa madera. No puedo estar aquí. Που ακόμα έχω αυτή την επιρροή, είναι αυτός που μου δείχνει κάποια πράγματα, μου λέει για το design. Να πούμε για το ότι προσπαθείς να βρίσκεις μια τεχνική. Ναι. Okay, so he tries to, you know, think more ideas and learn more techniques with his pipes. He likes to try different things and, you know, more not regular things. So he wants to be creative in every pipe he makes. Okay. Comenta que, bueno, él le gusta formarse una idea de qué es lo que va a hacer y le gusta tener nuevas formas, nuevas figuras a la hora de hacer sus pipas. Adelante, Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Y después tenemos a Carlos Varas. Sí, quería saber cuánto tiempo hace secar la madera de olivo para trabajarla y para que después no se raje, ¿no? Porque he escuchado que es sensible al calor. Okay. Jorge is asking when you have a piece of olive wood,
how long do you let that piece of wood to dry before working with it? Because as he knows, olive is very fragile and it can be cut or destroyed with heat. Okay. Πάλι ρωτάω, πόσο καιρό να αφήνει στο ξυλονεγιάς να γίνει dry, γιατί ξέρει ότι μπορεί να κοπεί, να σταθεί που τη ζέστη. Το αφήνω περίπου 2 χρόνια σε υπόγειο και περίπου μία φορά το μήνα παίζει ρόλο λόγω κοπής, θα θα κοπεί. Άρα παίζει ρόλο, συνήθως τα κόβουμε φρετάρι. Okay. So about 2 years, he has them in the basement for about 2 years, and every month. Okay, every month he wet them. Okay, and initially he cuts them from the tree in February. Specifically. Comenta que él corta la madera más o menos por febrero y después de eso él las almacena en un sótano por alrededor de 2 años. Pero durante esos 2 años, cada mes hace como una rehidratación de la madera. Okay, the wider the wood it is, the less possibility to crack. Comenta que entre más grande sea el bloque, hay menos posibilidades de que la madera se raje. And this one, and the black wood, and the two, and the olive wood, and this one, and the white color. And this one written black. Yes. Okay, so this one, which is darker, it has more chances to crack rather than this one, which is wider, the color. Okay, esta última pieza que está mostrando es un olivo más blanco y el otro es un olivo más oscuro. Comenta que ese olivo que es más oscuro, entre más oscuro sea el olivo, es más propenso a rajarse, y el olivo que es más blanco es mejor para trabajar, que no se raja tan fácil. The main difference. Hello, Philip. Hello. How are you? All good? Hola, Philip. Nice to have you here. Hola, Philip. I didn't know that you speak English. Thanks for forcing me to speak Spanish last week. The big difference between olive wood and briar is that the briar wood is the stem, or it's the trunk of the tree. So as if you would compare briar wood to olive wood, for instance, the olive wood is the tree itself. So it's the stem of the tree, and the olive wood is pretty much full of oil. So you have to dry it for a very long time, because it's not the root. The root that you would normally use, for instance, with briar, it's a heath tree, and you use the burl. So it's a completely different story when it comes to working with the wood. From the techniques of it, it's completely different. You're going to kill me, but you can practice your Spanish today too. So you can help us with the translation. Justo. Lo que quería decir es que la madera de oliva es el árbol a sí mismo, y el brezo es la rota, es el parte abajo, la raíz. Y eso es la gran diferencia. Por eso, usar la madera de oliva para usarlo para hacer pipas es un poco diferente del uso que brezo, por ejemplo. Gracias, Philip. Mucho otra vez en español que desastre. teníamos. Sí. Sorry, Nektarios, you can continue.
Amchoy and olive wood. Επιλέγουμε το κλειό, εδώ στο εξωτερικό κομμάτι, που είναι πιο άσπρο. Okay. Okay. So from this piece, he would prefer this one, which is more closer to the tree bark, which is wider here. So he prefers to work with this piece right there. Ahí, David, si me ayudas, yo no caché bien el por qué, pero esa zona que estaban mostrando, él prefiere trabajar más con esa parte de la madera, pero no escuché bien el por qué, David, o no entendí bien por qué. Lo que ha explicado es que de todas esas, esa parte de ahí tiene menos propensión a cortarse o rajarse. Por eso prefiero empezar con esa parte y si va bien, ir hacia las otras. Como ves en lo que he enseñado, en la parte de medio estaba más rajada. Entonces hay que buscar la zona que menos zona de rajas pueda tener o de cortes. Y además tenía, si ves el dibujito, era como un óvalo o un círculo dentro de otro círculo y otro círculo y otro círculo más pequeño. Entonces ahí sabe que por experiencia esa zona es mejor, con menos riesgo a que se raje la pipa. Gracias. Go ahead, Nektarios. Okay. Προσπαθώ με τη δουλειά μου να προωθήσω το olive wood, γιατί για μένα είναι λίγο παρεξηγημένο. Και τι είναι ένα πανέμορφο ξύλο, το προωθώ στις δουλειές μου. Okay. He said that he prefers to work with olive wood because it's the less preferable wood to work with, pipe relative speaking. So he wants to promote this wood to try them to try να φανεί στον κόσμο αυτό το ξύλο. Okay, he's trying to promote the olive wood basically because it's the local wood and some people don't work with it so much. So in his exhibitions, he wants to take a lot of pipes with made of olive wood. Okay. Comenta que bueno, la madera olivo es una de sus favoritas, o su favorita, y él se preocupa mucho por promover el uso del olivo en la creación de pipas. No muchos artesanos manejan el olivo y bueno, él quiere promover el uso del olivo para la creación de pipas. Adelante, Carlos Varas. Sí, yo quería, referido a lo que dijo Alberto, comentarle a Nektarios que en los últimos 20 años hay un grupo de buenos artesanos que han aparecido que no solamente hacen pipas bellas, sino que además le dan muy, muy buenas terminaciones. Es decir, que son artesanos completos, porque no siempre un artesano que aparece da buena terminación, buen acabado a las pipas. Y por eso yo los felicito, son buenas. Es una alegría encontrar artesanos como Nektarios. Okay, I will give you his comments in two parts so that you can translate it. Carlos is saying that he is very glad, as Alberto previously mentioned, to have him here, to have you both here, and that he knows a lot of artisans from the last 20 years, and he recognizes when how good an artisan is, not only because of the beauty of his pieces, but also from the way you finish them. Okay. Ο Κάρλος πάλι καλωσορίζει μας και ευχαριστάμε που είμαστε εδώ. Και λαλίτα ότι αρέσκει του παραπάνω όχι απλά το καλλιτεχνικό κομμάτι που είναι το πόσο ωραίες είναι, αλλά το πώς πήγες τελειώνεις. Προσπαθώ να το έχω στο μυαλό μου τελειοποιημένο
το είναι μοντελοποιημένο για να μπορώ να έχω εικόνα για να δώσω αυτό το αποτέλεσμα που θέλω να δώσω. Okay. Και με πολλές ώρες δουλειά. Okay. So Nektarios, he's imagining the pipe finished in his mind. So he has it perfectly completed in his mind before he starts to implement the pipe, before he starts to creating it. So having this finished pipe in his mind, he tries to perfectly finish and he's trying to do it as he had it in his mind. Okay, meanwhile I translate it. I will give you the second part of Carlos' appreciations. He says that he admires on you not only the shapes that you do, but the painting, the polishing, and all the finishing and details you make in your pipes. So meanwhile, I'm going to translate what you said. Lo que comenta Nektario es que él trata de visualizar la pipa. Cuando la va a construir, trata de visualizar la pipa ya terminada, ya con ese pulido, con el acabado que le va a dar. Entonces, desde que él va a construir la pipa, él ya tiene una visión de qué es lo que quiere. Entonces, todo su trabajo se enfoca en eso, en la imagen que él tiene del resultado final. Okay, yeah, you can continue if you were going to say something. So we get to finish. Okay. Βλέπετε ότι αρέσκει η μορφή, ομές, εκτός του θέλεις να ξαναδείς κάτι, γιατί προσπαθείς να δημιουργήσεις. Παίρνουμε από τη φύση ιδέες, επειδή είμαι μέσα σε χωριό, έχουμε έξω φύση, συνεχώς παίρνω από το περιβάλλον μου ιδέες και προσπαθώ να τις ελοποιήσω στα κομμάτια. Okay, και προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις και άλλα φάση υλικά, εκτός του ξύλων που χρησιμοποιείς στα αλουμίνια. Ναι. Εντάξει, όχι. Δεν θα δω προς το παρόν. Okay, he says that his inspiration is basically nature. So all the lines and the finishing and the shape of the pipe, he's got it by nature because he lives in a village, Nektarios. So he's really close to trees and leaves. So every single pipe has its history, let's say, and that's it, I think. Okay, comenta que él se inspira mucho en la naturaleza, que todas sus pipas, las líneas de sus pipas están inspiradas en la naturaleza, básicamente en los árboles, porque él vive en una villa muy cerca de una zona pues, con bastantes árboles. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo voy a hacer una. So you say you live around the village where surrounded by trees and everything. Are all the trees you have around like olive trees or any other kind of wood tree? Να λέω ότι πιάσεις γύρω σου μπορούν τα δέντρα, είναι όλα όλη δέντρα ή... Όχι, είναι τυπικά. Φρούτοδέντρα. Νεκταρίνια, ροδάκινα, κυπαρίσια, τα πάντα. Οκ. He has apart from olive woods, he has cypress tree. I don't know if I'm saying it correct. He has Coconut tree. Don't worry about the translation. I can tell them. Okay, palm trees and fruit trees. It has all the But don't worry about it. I'm from Spain, so I have the same Mediterranean trees. So yeah. I got the same ones. Thank you, though. Thank you. Tienes tu micro apagado. Perdón.
Lo que le estaba diciendo es si su preferencia por las pipas de olivo son precisamente porque los tiene en los alrededores de su villa, pues toda la zona de Chipre, de Grecia, de Macedonia, está llena de olivos y aceitunas y todo eso. Entonces le he preguntado si tenía otro tipo de maderas con las que trabajar o árboles en la zona. Y dice que sobre todo lo que tiene son cipreses, palmeras y todos los árboles de la zona mediterránea. Y le he dicho que yo en España teníamos más o menos los mismos. Que no se preocupara, que la chica estaba intentando traducir los tipos de árboles del chipriota al inglés y tal. Eso era. Quiero comentar una cosa porque casi todos vosotros conocéis a Miguel Ángel, que hace pipas de maíz, pipas de olivo, y le quería poner en contacto por si le puede interesar a cualquiera de los dos. Se lo voy a decir. Okay? So, one of my best friends from Spain, he makes only olive pipes, and if you guys are interested, I can put you guys in contact so you can talk about it, shapes and pipes and where you get it, how to process, how to water those, how to keep those in oil, etc. And I can keep you guys in contact at the end of the chat if you guys want. Okay, ένας φίλος του Βίντεο Ισπανία, εύχομαι με Ελγιάν, και θέλουμε να μας φέρει σε επαφή και να μοιραστείτε shapes, πράγματα, ξέρω. Πολύ ευχαριστώ. Yeah, he's be glad to get in contact with him. Thank you. So if you want to share his details when we're over. If you want, I don't know if you guys have WhatsApp, but I can give you his phone number and you guys can chat there. Yeah, or sure. His English is like so probably you can be the translator. I can be there to help into Cyprus, English, Spanish combination, but we can do our best. Okay, perfect. That sounds great. Thank you. Adelante, Jorge. Sí, quería saber qué parte del olivo prefiere, si el tronco, si las ramas, o si la bifurcación del tronco y las ramas, como el aro que nos mostró recién. Okay. Jorge is asking from the leaf tree, which part of the tree is the one that you prefer to work with, or if you have several. Okay, που το δέντρο, ποιο είναι το σημείο με το κοφκό. Ποιο είναι το σημείο που προτιμάς να κόψεις δυνατόν? Συνήθως όχι τον κεντρικό κορμό, γιατί θα καταστρέψει το δέντρο. Συνήθως παίρνω από παρακλάδι. Okay, το παρακλάδι είναι το... Okay. Περίμενε. Τους εξωτερικούς κορμούς. Okay. He's not going to cut from the main root because it will destroy the tree, and he prefers to work with big branches. Like the arms of the tree. Yeah, apart from not the root, not the main root. Sí, comenta Jorge que no prefiere no tocar el tronco porque eso dañaría al árbol, lo mataría. Entonces él prefiere trabajar con las ramas del árbol. No solo con el tronco, Carlos, lo que dice es con la raíz. Quiere no trabajar las raíces y cargarse el árbol desde abajo. Ah, ok. Eso solo trabaja con las ramas. He prefers the olive tree to be old in order the wood has more beautiful waters in it. Yes. More beautiful lines, let's say. ¿Sería como el veteado, David? Sí, ¿no? Sí, lo que está diciendo es que además otra de las ventajas de trabajar con las ramas en vez del tronco y por supuesto la raíz es que precisamente las ramas tienen un veteado muchísimo más bonito que cualquier otra parte del árbol en general. Bueno, y también comentaba que prefiere trabajar con árboles ya viejos, que también eso influye en el veteado. Muy bien, gracias. Adelante, Carlos. Es como todo, Giglio. Lo viejo es mejor. Catoyo. That as everything I'm just in saying this life, that I'm just making fun of the older, the people better. of this club. If it is old, it is beautiful. I think there's
there's a main difference. ¿Inglés o español? Both. So that you can ¿Inglés o practice español? Español. Lo que yo pienso es, In hay German. muchas diferencias entre trabajar con brezo o con la madera de oliva, simplemente porque funciona diferente trabajar con esos. Una de las diferencias más grandes son la terminación de eso. Trabajar con madera de oliva no quería decir que es fácil, pero no tienes que hacer algo como barnices de estructura y algo de eso. Eso no existe con madera de oliva normalmente. Y eso es un problema que usas brezo, por ejemplo, porque las venas funcionan diferente, porque el brezo es una parte que crece abajo del árbol y la oliva es abajo. Y por eso la madera tiene una estructura muy diferente. Philippe was saying that working with briar and working with olive is quite different because of the structure of the wood, and focusing on the painting. He is saying that it is much easier to work with that in the olive because basically you don't need to do too much painting or not at all. Comparing to the briar, that with the briar is a little bit complicated. ότι κάπως πιο εύκολο να δουλέψει με το olive, γιατί είναι μόνο το έχει γραμμές, έχει σχεδίων, οπότε μπορεί να μην γιατί είναι το briar, είναι πιο περίπλοκο, θέλεις να το φτιάξεις, ας πούμε, ενώ η ιδέα καμιά φορά χρειάζεται κάτι. Το briar έχει τη δυσκολία όμως ότι το olive wood δεν έχει, το briar είναι πιο εύκολο, κάποιες φορές πιο εύκολο γιατί είναι πιο ασβεστώδες. Τώρα είναι... Δεν υπάρχουν τόσο έντονα νερά για να σου σπάσει. Με τον briar. Με το olive wood. Με τον briar είναι πιο εύκολο στην κατασκευή. Okay, Nektarios says that briar wood is easier for him to work with because because he's not afraid of the wood to be cracked instead of the olive wood, which has to be more careful to work with. Comenta que para él es más fácil trabajar con brezo porque para él, en su perspectiva, el brezo no se raja tan fácilmente. En cambio, con el olivo hay que ser más cuidadoso porque es muy fácil rajar. Hay una cosa, no se referían a que, bueno, menos tanto fácil, sino más manejable, no que tanto que se rompa, sino que es más manejable el olivo que el brezo cuando es más duro. ¿Se referían a eso? Did you mean that it is easier to work with briar because of the hardness of olive when it is already dry? Is it harder than briar? You mean the olive wood? Yeah, olive wood. Okay. Το olive wood είναι πιο εύκολο γιατί είναι πιο σκληρό και πιο στεγνό που το briar για να δουλέψει. Όχι. Θέλω να σας δώσω το παραδείγμα ότι το olive wood κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο γιατί έχει ευθεία νερά. Το briar wood έχει πιο μαζεμένα νερά. Okay, sometimes olive wood is more difficult to adjust it where you want, basically with the lines, instead of briar, which has more collected lines, and it makes it easier for him to adjust it where he wants. Bueno, comenta que en cuestión de la veta es más fácil para él el brezo porque como que la veta te ayuda para poder ir por la línea y darle la forma o la vista a la pipa. En cambio el olivo, que tiene formas más irregulares, es un poco más complicado encontrar por dónde darle forma a la pipa.
Μπράγια, υπάρχουν πολλά κομμάτια, είναι πιο εύκολο στον craft. Ναι, ενώ το Hollywood είναι πιο ευθεία τα νερά. Okay. Nektarios, he's saying that briarwood, because of these, Κομμάτια. you know, what's the name? Κομμάτια, ναι. These eyes, he says, Bird's that eye. it's easier to craft briar instead of olive wood, which has straight lines, which makes it a bit difficult to craft. Okay. So I didn't catch it there, David. So because of that, it is easier for a leaf to crack. Lo que ha dicho es parecido a lo que acabas de decir tú, que el brezo te dirige más dependiendo de la veta. En cambio, el problema con el pedazo de olivo es que a veces no sabes por dónde va a tirar. No sabes el dibujo hasta que no empiezas a modelarla por distintas zonas y entonces es cuando ya te diriges, pues lo voy a dirigir por aquí o esta parte va a salir adelante y voy a hacer el tiro del caño por aquí. Entonces, no es a primera vista, sino que es una vez cuando ya empiezas ya a trabajar. Gracias. Adelante, Carlos. Sí, una pregunta personal. En tus fumadas, cuando tú fumas tus tabacos, ¿en qué momentos prefieres fumar olivo? ¿En qué momentos morta? ¿En qué momentos brezo? Okay. Pipas de brezo, de morta o de olivo. ¿Cuándo fumas cada una de ese tipo de maderas? It's a personal question for Nektarios. When smoking, which tobaccos do you like to smoke in which kind of wood? I mean, when you have a olive pipe, what tobaccos do you like to smoke? Which are the ones that you smoke when the pipe is made of briar or when it is made of mortar? Είναι τα καπνούς προετοιμάζει να καπνίζεις, άμα είναι να πικείς olive πίπαν ή άμα είναι να καπνίζεις μόρταν ή άμα είναι να καπνίζεις olive. Τρία διαφορετικά. Όταν καπνίζεις olive, προτιμώ να καπνίζω Virginia, να καπνίζω πιο τοπάκο γεύσης. Okay. When he smokes olive pipes, he prefers to smoke Virginia and more tobacco flavors. Okay. Στην αρχή, επειδή το Hollywood να σου βγάζει μια λαδίλα, να σου βγάζει μια γεύση από λάδι, προτιμώ να είναι πιο soft η καπνή για να μου δώσουν τη γεύση που θέλω. Okay. He says that when you start smoking an olive pipe, you have the flavor of oil, so he prefers more soft tobacco to start with. Yes. Comenta que en pipas de oliva prefiere fumar virginias y algunos aromáticos. Comenta también que cuando tú fumas una pipa de oliva por primera vez, la pipa todavía desprende algunos aceites y un tabaco muy ligero te puede ayudar a eso, a no sentirlo. Εγώ τον πράγμα δεν έχω πρόβλημα να υπάρχει λίγο γεύση στον καπνό. Y otra cosa que también ha dicho es que en esos tipos de tabacos de olivo, las 3-4 primeras fumadas te van a saber un poco aceitosas. Da igual qué tabaco pongas, pero por eso prefieren los tabacos suaves y luego ya se van. I was mentioning to him the fact that he's saying about, I know by experience that olive pipes, the first 3, 4, 5 smokes, you can kind of taste the flavor of the olive oil. Yeah. But after a few smokes, that's gone. And that's the reason why he prefers the Virginias for that. Talking about the steam, which materials do you like to work with, or are the ones that you prefer? Acrylic, ebonite, vulcanite? My favorite is ebonite.
Yes. Είναι πιο See, υγιεινό. see, I told you last week, ebonite is just the best stuff. Ok, bueno, le preguntaba que para la boquilla, ¿qué material prefiere o con qué material prefiere trabajar? Entonces, él comenta que él prefiere la ebonita, que es uno de sus materiales favoritos para trabajar, porque es fácil. Y bueno, Philip me restriega en la cara nuevamente, que ya él nos había dicho que la ebonita era el mejor material para trabajar. Go ahead. German ebonite. Sorry, Janos, we didn't listen. German ebonite, Philip. Uno de los secretos es de Alemania, lo siento. Well, they are saying that the German ebonite is the best. Do you agree with that? Yeah, of course. Yeah. And what about you, Nektarios? Ebonite from Hamburg. Or from SCM. They are both very good. But Hamburg. no, it's SCM is either in Hamburg. you have That's two. Greek too. Yeah, You have two companies in Germany. The one is called Hamburg New Yorker, and that used to be the very big company selling ebonite for whatever reason to the United States. And they are very good for the black ebonite. And then you have all this very fancy ebonite, and that company is called SEM, which is most probably one of the biggest companies in the world for Ebonite. artistic ebonite. I agree. Mickey. Bueno, los tres, Nektarios, Janes y Philip, están de acuerdo en que la ebonita alemana es la mejor. Y bueno, comenta Philip que hay un par de proveedores que son los mejores proveedores de bonita. ¿Cuál era el nombre del proveedor, Philip? El primero es New York Hamburger, y eso producen casi solamente ebonita negra. Y hay una otra compañía que se llama SEM, y esa es situada muy cerca de Hamburgo. Y son los mismos sitios en realidad, pero ellos producen ebonitas de varios colores. Y esos dos son casi los más importantes proveedores de ebonita en el mundo, pienso. Pero lo importante es que no hagan pipas tipo Sabinelli de 9 milímetros, por favor. Que a los alemanes les gustan mucho esas pipas de 9 milímetros. Y eso es un desastre total. Me alegra que estés de acuerdo. Pero era una reglamentación de Europa, David. Y eso fue una reglamentación de Europa. No te creo porque las bonitas... En realidad no hay ninguna regulación de que fumas, es igual. Si usas filtros o no, es absolutamente igual. Exacto, eso es una mentira, Carlos, porque al mismo tiempo las Peterson no necesitaban todas tener 9 milímetros ni 6, las hacían de 3. Y Sabinelli las hacía de 6 y de 9. Exactamente. They are all discussing here about the filters. If in Europe it is like you have a rule for making No, we pipes don't. with No, filter, there's no rule. a meat. So they are saying that it is a meat. But talking about you, do you prefer to build or make your pipes for filters, or you prefer to make them not filter? Καπνίζω και από τα δύο, αλλά προτιμώ filter. Okay, he smokes both filter and not, but he prefers to create his pipes with filter. Ah, ok. Entonces, bueno, él comenta que a él le gustan ambas, pero él prefiere construir o hacer sus pipas que tengan filtro. Adelante, Philip. Are you using the 9 millimeter filters or the new 6 millimeter filters for 9 millimeter. Yes, this one. I have to admit, I am making pipes myself. The new alternative is really the 6 millimeter filters. They are way better, and you can work so much better with 6 millimeters than with 9 millimeters.
Οκ, δηλαδή ότι πιο εύκολο σου να δουλέψεις με 6 μιλιμέτρα ή Ναι, φτιάχνουμε πάρα πολλές, ειδικά στο εξωτερικό ανταπαεκθέσεις, είναι όλες χωρίς φίλτρο ή με 6 μιλιμέτρα, αλλά για μένα, ας πούμε, Okay, for his exhibitions and orders, ίσως πελάτη. for his clients, he's using 6 millimeter or no filter. Yes. But for his own, he prefers the 9 Και millimeter. σίγουρα είναι εύκολο το design να φτιάξεις χωρίς φίλτρο. Yeah, it's easier to create without filter. Well, that's for sure. Yeah. Philip, I'm the only one who has problems with all these Spanish speakers who likes 9 millimeter Sabinelli, big ones. I'm a big lover of 3 millimeters, no filters. And I have arguments with them all the time. So thank you guys for being on my side for once. Comentan sobre los filtros. Nektarios prefiere él fumar con filtro de 9 milímetros, que es con lo que él fuma, para construir pues, los filtros de 6 milímetros o sin filtro, dependiendo del consumidor. Pero lo que vende es sin filtro o 6 milímetros y las que usa él personalmente, 9 milímetros. Y otra cosa que ha dicho es que normalmente sus clientes las prefieren si se las piden con 9 o 6 milímetros. In the end, it doesn't make a difference as long as you buy our pipes, with filter or without. Pero Philip, eso lo has aprendido en Mallorca, ¿verdad? Sí. Muy bien. Since he's German but he lives in Spain, I asked him if he learned that in Spain, and he said yes, of course. Well, you know, that is not 100% correct. I had to study in Madrid for a while, but I'm also living in Spain, so therefore estudié en la Complutense en Madrid por eso. Pero tengo que admitir que he olvidado demasiado. Yo vivo, bueno, ahora vivo en Estados Unidos, pero mi casa estaba a 5 minutos de la Complutense, en Puerta de Hierro. Por eso, estaba en Madrid hace, no sé, 3 semanas. Próxima vez nos vemos ahí. Yo desgraciadamente vivo aquí en Kentucky. Traduzcan, por favor, no hagan 1 a 1, porque muchos quedamos sin saber de qué hablan. Lo siento. No, porque también está Nektarios que tampoco entiende inglés, entonces hay que traducirle para él también. Claro. Yo le traduzco, Carlos. Bueno. Sorry, for a minute we have a gap because he lives in Spain and he said he went to college 5 minutes away from where I used to live in Spain, even though I live in the United States. Sorry about the intermission. Yo tengo otra pregunta sobre el tiro. Muchos preferimos el tiro un poquito más cerrado, el de 3 milímetros, sobre el de 4, pero muchos artesanos les gusta hacer el tiro de 4 milímetros. So about the drilling, most of us we prefer the 3 millimeter drilling, but many artisans prefer the 4 millimeter. In your case, which is the size that you use for the drilling? Okay, για τον drill. Πολλοί χρησιμοποιούν 3 μιλιμέτρα, άλλοι 4. Εσύ δεν μου προτιμάς. 3,6. Okay, 3.6 millimeters for Nektarios for drilling. 3.6 milímetros prefiere la perforación. And is that the same in the shank and in this part, the hole drilling, or it varies? In the stem and in the shank. Is it the same or is it different? Sorry, for the stem. The drilling, is it the same diameter in the stem and in the shank, or it is different? Το stem ξεκινούμε εν 1, καταλήγουμε σε 2,5. Okay, for the stem, it begins with 1 millimeter and ends with 2.5. And then 3,6. And then until the end of the drill, it ends with 3.6. Okay. En la boquilla comienza en 1 y después llega hasta esta parte un poquito más de 2 milímetros, y ya en el caño es 3.8. 3.6. 3.6, perdón. The main reason why the
drilling has to be less than 4 millimeters is that if you take an average pipe cleaner, it has approximately 4 millimeters in diameter. So the problem is, if you drill the hole with 4 millimeters, if you clean it, it's not abrasive enough. So it has to be less than that. So for that reason, you drill normally between 3.6 and 3.8 millimeters. Because if you do more than that, you put the cleaner inside, and if it's 4 millimeters, it's just not cleaning enough. So therefore, it has to be less than 4 millimeters if you use standard pipe cleaners. Okay, And yeah. this Meanwhile, you translate it for Nektarios, I translate it in Spanish. Lo que comenta Philip es que generalmente la perforación no se hace a 4 milímetros porque la mayoría de los limpiapipas tienen esa medida. Y si queda en esa medida o un poquito más, entonces el limpiapipas ya no tiene tanta abrasión y no limpia bien en el tiro de la pipa. Okay, may I say something about that? Yeah, go ahead. The mechanical way, the perfect pipe, gonna be 3.7, the stem, the smoke flow, and 19 to 220, the bowl, the chamber. This is a perfect overflow in mechanical way. Understand what I say? It's not mine. It's not my opinion in international, in civil engineering way. The perfect. I think Janos, I see you. And sorry, Janos, I see you in Germany in October, huh? Sorry. October I was in Las Vegas, not the German in that year. Good to see you. In Las Vegas. Good to see you. Yeah, good to see you. I sent you a message, but you don't see it. Anyway, next year to German. Perfect. I prefer to go to the state again this year, and my first time in Las Vegas. Philip, it's time you come to America. I don't Why think so not? at the moment. Now Philip has to help us with the translation. In Chicago, maybe. It's Sure. very interesting, not business-wise, but to meet your international friends. It's good. It's very nice. That's for sure. Anyway, Bellissimo. Continuando con la parte de las perforaciones, ahora la perforación de la cazoleta. ¿Qué diámetro utilizan la perforación y qué tipo de perforación prefiere hacer? ¿La perforación en V o perforación cóncava? About this part, the bowl, which diameter do you use and which shape do you prefer to do, like in V or like a U? Oval. Μ' αρέσει περισσότερο το oval. Αντίμετρα σου πω. He likes oval shape. Yes. Ανάλογα με τη διάμετρο του shake, ανάλογα, δηλαδή αν είναι πιο μεγάλο το μπολ μου, να τρυπήσω με 3,6. Αν είναι πιο μικρό, θα πάω με 3,5. Okay, depending on the ball. If the ball is larger, then he prefers to drill 3.6 diameters. 18, 19, between 18 and 20 millimeters ball. If the ball is smaller, then he prefers to drill 3.5 millimeters. Διάμετρο, άμα πιο μικρό τον ball. Άμα πιο μικρό τον ball, επιλέγουμε λίγο πιο μεγάλη τρύπα στο σακ, τον αραγωγό. Okay, διάμετρος του μικρότερου 18. Okay, with 18 millimeters diameter of the ball. Comenta que en las cazoletas grandes, el diámetro de la cazoleta prefiere hacerlo entre 18 y 20 milímetros. Y si la cazoleta es muy pequeña, entonces lo hace a 18 milímetros. Pero también varía, si la pipa es pequeña,
En el caño, la perforación es a 3.5, ya no la hace a 3.6 o 3.8. Go ahead, please. Cambia la perforazione, certo. Jorge, adelante. Sí, quería cambiar de tema. Primero, preguntarle si él hace los videos, las pipas que he visto que son excelentes, y si los hace, felicitarlos de mi parte. Y la otra pregunta es, he visto algunos soportes exhibidores para las pipas que están hechos con caños de metal, y si no le preocupa que marquen el pisadientes. Okay, well, he is asking about the videos that you have on your webpage. Do you make those videos, or how did those videos were created? And also, well, first that question, and then I come up with the other one. Βίντεο που έχεις στη σελίδα σου, πώς δημιουργηθήκαν, ξέρω, ποιος τα έκανε, ξέρω. Έχω ένα φίλο φωτογράφο που με βοηθάει πάρα. Ναι. Okay. He has a friend which he's a photographer and videographer. So he helped him create the videos showing on his website. And the one of the video was made during COVID quarantine. And yeah, he had the idea, and so he created the video. Ok, comenta que fue un amigo de él mencionó el nombre, no lo alcancé a escuchar bien, pero su amigo es fotógrafo y también, bueno, hace videos. Entonces, él fue el que le ayudó a hacer esos videos. Todo lo que está alrededor del video es idea de su amigo. ¿Y cuál era la otra pregunta, Jorge? Son unos soportes para exhibidores de las pipas, están hechos con unos caños de metal, con una ranura, y yo cuando lo veo me impresiona y me parece que va a rayar el pisadientes, porque es un corte, recién Alberto mostró algunas fotos, y si no le preocupa que raye los pisadientes esos, yo preferiría que deje de usar ese caño, perdón. Okay, he's saying, and also he's worried about that pipe stand. So he is asking if you make those ones, and also if you are not worried that that tube that is keeping the pipe like this is not going to scratch the steam. Okay, όταν κάνεις εσύ τις βάσεις και όταν αν δεν ανησυχείς να της χτάρει το stand που εξαγώνει πάνω. Ναι. Okay, the stand, he's making his own stand. Basically, each pipe has its own stand. Το γυαλίζω πάρα πολύ καλά όταν βάλω μεταλλό. Για μένα έχω θέμα για crack. Okay, as for the stand, he's worried to scratch the pipe. Don't worry, because he cleans it really well, and he's smoothing it really really careful, so it doesn't scratch the pipe. Okay, comenta que sí, él hace esos stands o esos posapipas y menciona que a cada pipa le hace un stand. Y para esos stands que tienen como esos sostenedores de madera, la parte donde inserta la boquilla para que se sostenga en el stand, esa parte la pule bien, le hace un acabado para que evitar precisamente que el metal vaya a rayar la boquilla. And this one, it's here. He's smoothing it really careful in order to not have a chance to scratch the pipe. Comenta que esa parte donde encaja la boquilla, la lija, la deja un acabado muy, muy suave para evitar que se vaya a rayar la boquilla.
Sí, supongo que a los de caño le hará lo mismo, tal vez. ¿Las de caña? Caño, los de metal. Los Ah, metálicos los debe lijar también, seguro. Sí, fue lo que comentó. And about when rusticating your pipes, do you use a hand tool for that? And did you build that tool or you got that tool from somewhere? Ναι, κάνεις το μόνος σου. Ναι, Μηχάνημα. με το λιαντήρα. Ξέρεις το λιαντήρα? Και μηχάνημα, χτυπώ ή με σπόντες. Ή με καρφιά. Okay, he's doing it with a tool or with, let me get the word. Dremel tool. Dremel. And this one? Same. Yes. Rotary tool. Eso es un secreto. Don't tell that. Le preguntaba si para el rusticado utiliza alguna herramienta manual, como las de clavos que luego conocemos, que insertas y giras, o si usaba algún otro tipo de herramienta y si era hecha por él o la había conseguido en algún otro lugar. Entonces, lo que nos comentaba es un secreto que no debo decir, es con un Dremel. Manual. We're saying that it is a hand tool that you made by yourself. It is similar to a Dremel, but it is not a Dremel. Sorry? We are joking to keep the secret. So instead of saying that he uses a Dremel, we are saying that he uses a hand tool created by himself. Okay. Maybe. Go ahead, Philip. Carlos? Philip, go ahead. Go ahead. No, me also, as being a pipe maker, it would be also very interesting to know what kind of machinery you use. Ok, Philip está preguntando, bueno, él comenta que él también es un artesano y le gustaría saber qué maquinaria utiliza Nektarios. You mean in general? Well, basically, do you have is it a lathe or drilling machines or the normal sanding machine, or what kind of machine is he using to make his pipes? Okay, inda μηχανήματα χρησιμοποιεί. Έχεις drill, Έχω drill, έχω τόρνο. Lathe. Ο τόρνος είναι lathe. Okay, so he has lathe, he has drill press. Sorry, I was several times in Nektarios workshop. He have all the necessary equipment to make a pipe, from the drill press, bandsaw, lathe, wood lathe, and all the buffing wheels and so on, and so many hand tools, and each of us have some patent made some hand tools. We do. Yeah. Νεκτάρη, απλώς είπα τους ότι έχεις όλο το απαραίτητο εξοπλισμό συν κάποια δικά σου πατενταρισμένα εργαλεία στο sharing, όπως έχουμε όλοι, συμφώνησε και ο Φίλιπς. Sorry, I translate in Greek to understand both guys there. We live in different city. Go ahead. Nectarios, we listen you. Déjenme nada más traducir esa parte. Comentan que, como siempre, el rico humillando al pobre, porque aquí están comentando que Nektarios tiene todas las herramientas necesarias y pues tiene todo. Tiene taladro, tiene, bueno, diferentes taladros, tiene tornos, etc. Go ahead, Nektarios. Sandblasting. Yeah, sandblasted, yes. Okay, for sandblasting as well. And like in the sandblasted. Okay, he likes the sandblasting. Χρησιμοποιήσει το sandblasting, Oh, yeah. Okay. Πάρα πολύ το χέρι. Πάρα πολύ το χέρι. Okay.
his hands as Yeah. well, which is the main tool. Sand leaf. Sand leaf. Okay. Comenta que adicional a las herramientas que ya mencionaron, también tiene una arenadora, pero la herramienta más importante pues son las manos. Correcto. De ahí, Carlos, una pregunta es si sus dibujos, sus bocetos, los hace a escala 1:1 y después los pasa al dibujo de alguna forma así. Por ejemplo, de estos dibujos. Talking about the drawings that Alberto is showing, when you have that in your mind when making a pipe, that drawing is scale 1:1 to take it from there into the wood piece, or you have you draw it bigger and then you make the shape on the wood. Που ζωγραφίζεις καμίς το ένα προς ένα, δηλαδή όσον πας στο χαρτί και στην πραγματικότητα. Okay. He almost always sketch his pipe 1:1. So the same size which is on paper, the same size will be in reality. Sí, comenta que sí, Alberto, es escala 1:1 y la misma medida que está en el dibujo es exactamente la misma medida que se plasma en el taco de madera. Gracias. ¿Utilizas o manejas algún inserto, algún otro tipo de maderas? No sé, por ejemplo, poner la parte de la cazoleta en olivo y esta parte en alguna otra madera o con alguna incrustación de metal. When working with your pipes, the whole piece is a whole piece of olive, for instance, but do you use like inserts? Like this part is olive, this part is briar or any other wood, or a metal piece? Okay. Χρησιμοποιείς μέσα γίνον εν όλοι, με briar, με κάποιοι βάλουν μέταλλο. Πάντα σίγουρα εξαρτάται που από τον πελάτη τι θα μου ζητήσει. Okay. Και ανάλογα με τον πελάτη θα βάλω τα δικά μου τα γούστα. Θα χρησιμοποιήσω όλα τα δικά. Άρα μπορεί να χρησιμοποιήσεις πολλά ξύλα. Ναι, εξαρτάται από το σχέδιο. Okay. He might use more woods on a pipe, which is basically based on the clients or the request he has. So he might use briar and olive wood as well on a pipe. Me distraje ahí un poco, David. ¿Me ayudas con la respuesta? Sí, lo que ha dicho es que sí, que normalmente hace sus pipas con otros injertos o insertos de otro tipo de maderas también. Las que han enseñado ahí, por ejemplo, Alberto ahora, algunas tienen solo una pipa como esa, por ejemplo, que es todo, que es olivo, y hay otras que han enseñado anteriores que tenían varios injertos diferentes de otros tipos de maderas. Y también, si habéis visto pipas antiguas, también le pone lo de bambú y otras cosas. O sea que hace indistintamente las dos cosas. Cuando hace esos insertos de madera, específicamente hablando de madera, para pegar ese inserto de madera en la pipa, ¿qué tipo de pegamento utiliza? ¿Es pegamento para madera regular o es alguna mezcla especial? When you are building a pipe which is going to have two kinds of woods, what kind of glue do you use? Like goods glue, regular glue, or you have any other special kind of glue? Αν είναι ενώσεις και ξύλα μαζί, δεν τα γόμμα χρησιμοποιάς Επόξι. Άμα είναι δύο ξύλα, γόμμα ξύλι. Άμα είναι ευωνίτ με δόνε, χρησιμοποιώ επόξικο. Όχι, άμα είναι χρησιμοποιήσεις ξύλο. Ναι, γόμμα ξύλι. Okay, he's using wood glue to yes. To make this two woods to be one. Ok, para pegar dos piezas de madera, utiliza el pegamento para madera regular. And when the insert is going to be done in the steam, do you use that same glue or is an epoxy that you use? Epoxy. Epoxy. Okay. Y cuando el inserto va en la parte de la boquilla,
Entonces, el pegamento que utiliza es un pegamento epóxico. Adelante, Jorge. Tienes tu micro apagado. Ya. Ya estoy. Creo haber visto una pipa de él, que la cazoleta parece estar dentro de una hoja, o está dentro de una hoja, y él comenta que está inspirada en la vista que él tiene desde su lugar de trabajo. La pregunta es si es una sola pieza tallada o está pegada, digamos, están unidas esas partes. He is asking, well, he's saying that he saw one of your pipes, that the shape is like a leaf, the leaf from a tree. And he is wondering, how did you get into that shape, if it is made of one whole piece, or if how did you did it? Okay, πώς έκανες το φίλο. Το φίλο. Το φίλο. Βρήκα την ιδέα από το Σικάγο και το έκανες όμως. με πολύ ντρέμερ, με πολύ drift, με πολύ ντρέμερ. Okay. He initially had the idea after his first pipe show in Chicago, and the leaf was created with a lot of drifting. Yes. Carving. Yes. Comenta que la idea le vino en un show de Chicago y que la forma que le dio de esa hoja es meramente tallado, es una sola pieza y con alguna herramienta rotativa fue haciendo el tallado de esa forma. Adelante, Carlos Varas. Go ahead. And He sketched it on a paper one-to-one, and then I got it. Comenta que esa idea primero la plasmó en papel, en un dibujo, y después llevó ese dibujo ya al taco de madera. Ahora sí, Carlos Varas. Tienes tu micro apagado. Ahora sí, ahora sí. Yo creo que es momento de decirle, antes de que termine la charla, de decirle gracias a la señorita que tan amablemente se ha tomado la molestia de traducir. Nektarios está a 2 idiomas del español. Entonces, darle las gracias. Carlos is really thankful with you. Sorry, I didn't got your name. Nektarios' girlfriend. Georgia. So Carlos is really thankful to you because it is not an easy job to be translating. And he gives his congrats, both of you, because for Nektarios to understand, he needs to jump from 2 different languages. So it is really glad you are helping us with this translation. I'm really happy to have. Thank you, Carlos. I got another question now. Now that you know a lot about pipes, are you going to start making pipes? Because now in English, you know all the parts of the pipe and how you glue them and what utensils Nektarios uses. Are you going to start making pipes? No, I wish I had the artistic, hand, but I'm not. I'm more for translating and marketing stuff. Thank you. Comentaba David, ayúdanos con la traducción. Le preguntaba a la chica, Georgina, que ahora que ha aprendido tanto a traducir y las partes de la pipa, lo que es el caño y el tiro y un bowl y este tipo de maderas, si se va a dedicar ella a hacer pipas ahora. Y dice que no, que como mucho a traducir y eso es todo lo que hace. Porque hablar de pipas es una cosa, hacer pipas otra cosa. Cualquier Philip hace pipas. Ella se encargará de la comercialización, entonces. Well, Alberto is asking, now that you mentioned that you are more in charge of marketing, if Nektarios is the one who makes the pipes, but you are the one who do all the merchandise and all that stuff. Nektarios is definitely creating the pipes, and
he arranged to you know, professionally photograph every pipe, and then you know, he puts it on the website and the Instagram. You know, we do it together. You know, the how to you know, showing the pipe virtually in the world, digital. Ok, comenta que Nektarios es la parte creativa, el que hace las pipas, y él tiene a su fotógrafo, que es el que toma las fotos para poderlas subir a la página o al Instagram. Y bueno, ya todo el trabajo de marketing es un trabajo en conjunto que hacen los dos. And when finishing your pipes, what kind of painting do you use? Like alcohol base, oil base? And do you use that painting only on briar or also in olive? When finishing the special χρησιμοποιάς alcohol based περίοδο ή λάδι. Νερό. Ναι. Νερό. Okay, he's using water to sun leaf and the water and then drift. And he's this using, one. He's using this sun leaf with water. Yes. No alcohol base or oil base. And the more material. And the stem. Sanding. Okay. And what grains do you use? 400, 200? Well, let me translate it first. Él comenta que no utiliza tintas para las pipas de olivo, solamente es el lijado, y usa diferentes granos hasta lograr el acabado de la pipa. So what grains do you use to start, like 500, 600, and you go to thousands for the sanding? Νεκτάρη ρωτά για λόγαρτα, από ποιο νούμερο μέχρι ποιο νούμερο τελειώνεις. Ναι, καταλάβα. 400, 150 και πάμε από πού ξεκινάς. 400, 150, 100 and 2000. Finish. 150 to 2000. And the stem. 2000 stem and το κομμάτι είναι 800. Το κομμάτι είναι σηκωσί για το κομμάτι. Okay, so this part, apart from them, it's until 1000, right? And the stem? 2000. 2000. Yes. Ok, él comienza en la parte de madera, la parte del olivo, con lijas desde 400 hasta 1000, grano 1000. Y en la parte de la boquilla ya le mete lijas hasta grano 2000. Adelante, Carlos Varas o Alberto, no sé si van a hacer una pregunta. Carlos, tiene la mano levantada. No. Ok. Si había algún artesano, eso sí lo dijo, que a él lo inspire, que lo hayan guiado, y si él enseña a alguien más ahora. Okay, besides Janos, do you have any artisan as your inspiration? And if you are teaching or if you are thinking to teach someone to make pipes? Εκτός που το Γιάννον, έχεις κάποιον άλλο που να εμπνέεσαι, κάποιον ή να θέλεις να διδάξεις εσύ. Ήδη έχω διδάξει 4 παιδιά. Okay, he already taught for other guys on how to start making their own pipes. Edwin. Chris. Okay. He's in. He admires Edwin Pipes, Chris' work very much. Yeah. Okay, bueno, los artesanos que comenta Edwin Pipes y Chris Ford. Y
comenta que sí, él tiene ahí algunos estudiantes a los que o personas a las que les ha estado enseñando a hacer pipa. Y bueno, por acá tenemos otra pregunta que mandan por el chat, que dice que ¿cómo se puede definir la escuela que él sigue? O si él está definiendo una escuela. So we have a question that in the chat that says that how do you define the school that or your work? Are you following the Danish school, the Italian school, or you are trying to create your own school, your own style? Ακολουθείς κάποια μέθοδο Danishing, δηλαδή έτσι... Απλά Νεκτάριε, σε ρωτούν ποια σχολή να ακολουθάς. Τη δανέζικη σχολή, ξέρω εγώ, τη γερμανική, την κινέζικη, whatever. Συνήθως βασίζομαι στα δικά μου κομμάτια, στα δικές μου σκέψεις. Δεν ακολουθώ κάποια σχολή. Okay. He's following basically his thoughts. He's not based on a school, on a specific school. So he follows his thinking. A new Greek style. Comenta que él no trata de no seguir ninguna escuela, no seguía en eso, seguía más en su propia inspiración y en sus propias ideas y diseños, y trata de plasmar eso en sus pipas. Entonces lo que le comentaba es que está creando su estilo griego. Yo tengo una pregunta, perdona. Lo que quería preguntarles, si aparte de hacer pipas tipo freehand o de libre albedrío, si le gusta hacer pipas clásicas también. Do you also like to make classic pipes beyond all these kind of freehand styles you make yourself? Okay, pues μας κάνεις και κλασικές. Όχι, αν μένουμε για παραγγελία, όχι, προτιμώ freehand. Okay, he prefers freehand pipes. Yes. Yeah. Thank you. Okay, except if a client wants a classic one, then he's more happy to do it. Yeah. Yo no sé exactamente la cultura en Grecia, pero a mí me parece que hay, por ejemplo, en Cyprus hay casi solo tú y Llanos. Y en la península de Grecia hay gris astilleros, por ejemplo. In English, I think when we talk about the island of Cyprus, it's basically you and Llanos, who are the main pipe makers there, and then we have Chris Astillero on the mainland. But are there any other big players in the Greek field? I'm not quite aware of that. It's a lot in Greek, in Greece, a lot of pipe makers, as Kostas Kourvelos, Konstantinos Aristopoulos. But Kostas Kourvelos is also very fancy stuff. Yeah. And a lot, maybe 10 at least. But one thing, we have a Greek origin, but we are Cypriot. Cyprus is an independent country. I know. Yes. Okay. That's for the history. That's all. But a lot of Greek make a good pipes, and so many young, promising pipe maker. And I need to say something for Nektarios, because I know him from the first step of him. He followed his own path. He made in his mind his own signature. As much I show him, or as I say, I teach him, he follow his own things. He's not following me or something. He's a young, promising pipe maker. That's all for Nektarios. Lo que ya nos está comentando es que, bueno, en Grecia hay más artesanos, hay muchos artesanos que están naciendo. La lista es algo larga. Y también comenta específicamente sobre Nektarios que él, digamos que ha sido mentor de Nektarios,
pero él reconoce en Nektarios que Nektarios sigue su propio camino, sigue sus propias formas y sus inspiraciones y no se deja influenciar por otras corrientes. Entonces los trabajos de Nektarios son propios de él, son ideas de él, él está siguiendo su propia línea y es algo que le respeta y admira. I do have one more question. Yes. Are you guys, Janos and you, are you using Greek briar or are you using different briar? Italian briar. You know, I used for several years, maybe 8 years of Spanish briar, and the last maybe 4 or 5 years, my pipe and Nektarios as well, because we order together the most of the time. Calabrian briar, Italian. Which is maybe the best briar you can get, except for the Spanish briar. In this moment. And you know, my supplier, a Spanish supplier, is perfect, good, but few things I like to help a small enterprises. Okay, first, and second, especially now in COVID period, is more expensive, almost 3 times more, to bring briar from Spain than Italy. Yes, it cost me the same quantity of wood. It cost me 150 euro from Spain and 50 euro from Italy. Okay. Si me atoran algo, But you have to pay for the quality. Déjenme traducir. Y si se me va algo, me ayudan en español. La pregunta era, ellos en Grecia, ¿qué tipo de brezo utilizaban? ¿Si utilizaban el brezo griego o qué tipo de brezo utilizaban? Entonces, lo que comenta Janos es que el brezo que utilizan es meramente brezo italiano. Ha llegado a utilizar brezo español, pero en últimas fechas se ha encarecido mucho y sobre todo durante la época de COVID, el brezo ha encarecido hasta 2 o 3 veces. But why don't you use Greek briar from Makis? That's very from local. Makis. I know personally Makis. Makis work with the big companies that is very hard to get a good briar from Makis. I used to buy some when I meet him in America. Okay, but it's not. I bought my briar from Pasquale in Calabria in Italy, and before from David Bruggen. What is the name of the Greek? Lo otro que decía Carlos, yo te traduzco si quieres un poco para los españoles. Lo otro que estaba diciendo, aparte de eso, es que al principio compraba griega, pero ese señor que ha citado, que no sé quién es, ahora lo hace sobre todo para los chinos y para otra gente. Entonces, compró, anterior al COVID, él compraba, por ejemplo, brezo en España, pero que después del COVID todo se ha encarecido tanto que, por ejemplo, un envío de brezo español puede costarle 150 euros, mientras que el italiano, que es calabrés en concreto, le cuesta solo 50 el envío. Entonces, el español le está costando 3 veces más y que por eso ahora se hace, y ellos hacen las compras juntos a este señor de Calabrés. Y a Bruggen. Okay, Alberto, buen brezo el de Bruggen. El de Mimo andaba muy bien últimamente. Muy publicitado el de Mimo. El brezo de Mimo. Yes. It says that Mimo is on a high demand. The issue is that everybody out there has the same briar. There's no myth around that. We talked about that last week when we had the interview with me. There is no major difference when it comes to where you get it from, because all over the Mediterranean Sea, you get briar from the heath tree. That's a very simple thing. It does grow in various soils, and that makes the difference when it comes to the color, for instance. For example, if you have a briar from Algeria, it's basically red. If you have a briar from Tuscany, it's basically white. If you have
briar from Greece. It's a little bit yellowish, more or less. But in the end, it's the root. And the reason why I was asking is that you guys being in Greece, I would have thought that you were sourcing your stuff also from Marcus or from maybe other sources there, or from Turkey, for instance. Yeah, from Davos. It's just two sources. Okay. Okay, comenta que... Magis is the best in Greece. I told you I work sometime with wood from Magis, but I told you it's anyway. I have a very good relation with my supplier. That's the reason I keep, and as I say, I like to help small business. Sure. Ok, bueno, Yeah. resumiendo lo que comentan que independientemente de quién sea el proveedor, más bien es por región. Todos utilizan básicamente a los mismos proveedores, todos los artesanos, pero el brezo, dependiendo de la región, pues no es tan relevante el tema del proveedor. Es más relevante el tema de dónde viene el brezo, de qué región viene. Y tengo una pregunta que me Sobre mandan todo los para... colores, y otra cosa que, perdón, Alberto. Los colores del brezo, ¿no? Estaba comentando. Espera, eso, Alberto, Sí. eso es lo que iba a decir yo, que otra de las cosas que ha dicho Philip es que si el brezo es argelí, el brezo normalmente tiende a ser rojo. Si es italiano, da igual de dónde venga, tiende a ser más blanco o claro. En cambio, el brezo griego o chipriota es normalmente más amarillo. Sí. Exactamente. Sí. Y tengo otra pregunta para Nektarios que mandan en el chat. Comentan, bueno, dice su padre... ¿Quién pregunta en el chat? Perdón, cierto. José Luis, que está aquí también, nos pregunta, dice, su padre lo llevó a este grado de perfección en el uso de las maderas. Bueno, si tu padre te llevó a perfeccionar el trabajo con la madera. Y también comenta que te ves muy joven y pregunta cuál es la edad que tienes. So, José Luis from Argentina is asking if you were influenced by your father or if you were guided by your father in this imperfection when working with woods. And also he is wondering how old you are because you look pretty young. Okay, ρωτά κάποιος τώρα από το chat αν εμπνευστήκες που τον παπά σου για το τελικό που με τον έργο σου, ας πούμε. Τα πάντα εμπνευστήκαμε. Οκ, και πόσο χρόνο είσαι, γιατί θα είσαι πολλά μητσής. Okay, Nektarios says that his influence was definitely by his dad in everything he does now, because he was the reason and the influence he got to start working with wood. So yeah, to the answer. And he's almost 32. Okay, thanks. Comenta que la respuesta es sí, definitivamente toda su influencia viene de su papá en la perfección o en el trabajo con madera. Básicamente, él es la causa de que él esté trabajando con maderas. Él fue el que le enseñó prácticamente todo. Y comenta que tiene una edad aproximada de 32. Está cerca de los 32 años. Oh, yeah, no shit, we are damn old. Que ya todos somos viejos aquí. Bueno, no, yo no. Listo. Yo tengo 21. Yo no. Ustedes son viejos, yo no. Muy divertido. He's just saying all these old people are making film them believe that they're not old. That's all. That's why they're laughing. Hay una pregunta ahí desde YouTube, Carlos, de parte de Wender. Dice que no ha sabido el criterio de las pipas, que no sabe qué precio tienen. Quisiera saber qué precio tienen y en qué se basa al precio o para sacar el criterio del costo de una pipa de él. Okay, talking about the pricing of your pipes, what is the range of the pricing in each, well, from your pieces, and how do you decide the pricing you're going to give to each piece? Δεν είναι το range των τιμών σου, δεν πώς πηγαίνεις.
Και πώς βγαίνει, ας πούμε, περίπου η τιμή σου, ας πούμε, για κάθε κομμάτι. Ευκαινεί από τις ώρες της δουλειάς που έχω, συνήθως τα υλικά που να χρησιμοποιήσω, την ποιότητα των υλικών, και ξεκινώ από 200 και πάνω σε αυτά από την ώρα που θες. Ναι. Περίπου range εννοεί, συγγνώμη Γεωργία, range από τόσα μέχρι τόσα πέτους. Ναι. Περίπου. 200 μάνα, και το φίλο πώς Okay, so his price range is between 200 until 1,000. The price is basically based on his man work, his hours, and the materials he's using, if it needs carving and stuff. Ok, el rango de precios va de los 200 hasta los $1,000. Y para decidir qué precio le va a fijar a cada pipa, depende mucho de los materiales que utiliza, las horas de trabajo que le lleva a hacerlo, qué tan difícil fue hacer el tallado, etc. Ok. Y una pregunta que era, por ejemplo, es, con su juventud y con esa calidad magnífica que tienen en el trabajo de sus pipas, ¿qué le aconsejaría a las personas que están iniciando o que quieren fabricar una pipa o que están iniciando haciendo? ¿Qué les recomendaría? Alberto is asking, well, he's saying that as you are pretty young, and from your point of view, what would be the recommendations you give to those who are starting making pipes? Okay. Επειδή είσαι νέος, ας πούμε, εσύ ακόμα, και είναι οι συμβουλές που διάσεις σε εκείνους που ξεκινούσαν τώρα να μαθαίνουν συμβουλές. Ώρες δουλειάς, δηλαδή στα παιδιά που διδάσκω, τα παιδιά που διδάσκω, ώρες δουλειάς και να έχουν πολύ υπομονή σε αυτό που κάνουν και να το αγαπάνε. Okay. Basically, the guys who Nektarios teaches, he's saying to them to work many hours as they can, and be patient with the whole process. Comenta que a las personas que él les enseña siempre les comenta que deben tener mucha paciencia durante todo el proceso y se me fue la otra idea. David. Meterle muchas horas. Ok, sí, e invertir el mayor tiempo posible a estar fabricando pipas. Gracias. I have a question for Janos. Were you already making pipes before Nektarios was alive? No. This year is my 15th anniversary. I started 2007. Actually, I meet Nektarios maybe 9 or 10 years after that. Thank you. No. Lo que le he preguntado. I'm not so old anyway. I'm 56. So you could start when you were 20. Yeah, but he missed that. He just missed like that. No, lo que le estoy preguntando, esta pregunta para Janos, y le he dicho, oye, Janos, ¿tú ya hacías pipas antes de que Nektarios hubiera nacido? Y dice, no, solo llevo 15 años, no soy tan viejo. Él tiene 37. You are 37, Janos. 37. Sorry? 37. You are 37. Faltan 2 décadas. José Luis nos pregunta desde el chat si tienes conocimiento de hasta dónde han llegado tus pipas, si hay pipas tuyas aquí en Latinoamérica. José Luis is wondering, now that you have participated in China shows and Chicago shows, if you have an idea of where your pipes have been or are located, if your pipes have traveled to America, to Latin America, or do you know where they are? Ξέρεις πού είναι, ας πούμε, τώρα που πιέσεις σε Κίνα και σε Αμερική, ξέρεις πού είναι. Όχι. Πού είναι η αγορά σου παραπάνω εννοεί. Ναι. Αμερική, Λατινική Αμερική είναι η Ασία.
συνήθως στον κόσμο, περισσότερο Ευρώπη και Αμερική. Okay, they're all over the world. They are basically, mostly in America and Europe. Que comenta que tiene conocimiento de que sus pipas están alrededor de todo el mundo y específicamente en la parte de Norteamérica y Europa. Adelante, Alberto. No, perdón. No sé, se acaba de levantar la mano, perdón. Ok. Y sobre el shape, si acaso, ¿qué shape fuma él? Si son sus pipas con freehand o algún shape en especial, clásico. do you like to smoke in a specific shape? Or do you use your own shapes or you tend to smoke in classical shapes? Oh, digamos, Okay, he prefers to smoke on his own shapes. Για να ξέρω και πώς καπνίζονται. Yeah. Instead of classic ones, to test how they're smoking, how the smoking is. Que él prefiere fumar en los diseños que él mismo hace, no tanto en diseños clásicos, precisamente para probar qué tan bien fuman ese tipo de ingeniería. Ok. ¿Y fuma mientras trabaja? Yo tengo una pregunta un poco curiosa. ¿Fuma mientras trabaja difficult él? Question for you. How many years do you think you need to keep making pipes to be beyond llanos? Πόσα χρόνια θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις πίπες για να ξεπεράσεις το Γιάννο, έτσι είναι? Να ξεπεράσεις το Γιάννο. 2 years ago. 2 years ago. 2 months. So Nektarios says that each one has its own character, and you know, he's trying to be beyond his self, not. I was trying to be mean and difficult. Don't worry, to make fun of llanos. That's all. Sorry. No, I'm sure. David, ¿nos ayudas con la traducción? Sí, perdón. Lo que le había preguntado yo es ¿cuántos años crees que va a necesitar más de práctica para pasar y ser mejor que llanos? Y le he dicho que era una pregunta para tocar las pelotas y que no, que dice que nunca, que él siempre respeta a su maestro, el que le ha enseñado y que él va a seguir su camino y si algún día le pasa bien y si no, no, pero que no es su intención. Y le he dicho que era una broma de pregunta. There's one very famous saying by the most probably, well, presumably the best pipe maker in the world, which used to be Bonnard. And he said once that I'm not smoking my own pipes because I cannot afford them. Ok, Felipe, ¿nos ayudas con eso en español o lo tres? Una de las personas más importantes del mundo de artesanos de las pipas, una persona que se llama Bonnard, de Sueca, y dice que yo no fumo mis mismas pipas porque son demasiado caras. Who say that, Philip? Bonnard. Bonnard. Yeah. Yeah. Nektarios, ¿en dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Fotos? ¿Tienes una página, Instagram? ¿Y dónde podemos conseguir tus pipas? So for Nektarios, do you have an Instagram page, a web page, Facebook? What are your social media? And where can we get your pipes, or where can we find them to buy them? Okay, he has Facebook, Instagram, and website. What is the question? Yes, if he can comment us what are those, how can we find him in Instagram, for instance, okay, and what is the web page? He's actively in the three of them. Basically, Facebook, Instagram, mostly. But if someone wants to contact him through the website, we will get the message and answer
as soon as possible. Yeah. Ok, bueno, comenta que él tiene está en todas las redes sociales, está en Facebook, está también en Instagram y bueno, tiene su propia página. Pueden contactarlo directamente a él vía algún correo. And the other question was if there is a store or a retailer or where can we buy his pipes? Yeah, the website is an online shop, basically. Through the shop section, they can see available pipes, and some of them who might be sold out. Anyone can send us a message and recreate whatever shape they like. Ok, comenta que para la venta, aquí mismo en la página, también se pueden conseguir sus pipas. Y si hay alguna pipa que ya esté agotada, basta con ponerse en contacto con él para recrear ese mismo shape o esa misma pipa. Also, a sale can also be placed through the social media. It's fine. O también pueden hacer lo mismo, pero a través de sus redes sociales. Y bueno, de mi parte no me queda más que agradecer por el tiempo que ambos nos han regalado y por la paciencia que han tenido en esta doble traducción. Y bueno, no me queda más que reconocer el trabajo de Nektarios y darle nuevamente las gracias por estar aquí. Y antes de darle la palabra a Alberto, pues comentar lo de siempre. Aquí terminamos la transmisión en YouTube, pero seguimos aquí para los que se quieran seguir sumando o los que quieran permanecer. So what I was saying is that we want to thank both of you for your time and your patience. We know that it is not that easy to be translating, be waiting for someone to translate in order for you to understand. And well, we are also seeing that this is the time when we finish the YouTube live stream. But we are going to stay here. If you want to stay, if you want to leave, it's okay. And for everyone that is watching to us through YouTube or that is in here in the Zoom meeting, if you want to stay, we're going to remain here. We're going to open the microphone so that we can talk everybody with each other. And it's time for Alberto to say his thoughts and say goodbye. Alberto, adelante. Deja que le traduzcan. ¿Lo van a traducir? Sí. No, ella, él. He is saying that if you're going to translate that to Nektarios. Yeah, thank you. Okej, Lalina, ευχαριστούμε. Τώρα γίνεται το live streaming. Όποιος θέλει να μείνει, όποιος θέλει να φύγει, ευχαριστούμε μας που κάναμε translate, ξέρω εγώ. Πρέπει κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά που ήμασταν εδώ. Okay, Nektarios is thanking you all for having this opportunity to share his story, and he's really happy to meet you all. He's really grateful. Comenta que Nektarios está muy agradecido y muy contento de que haya tenido esta oportunidad de presentarse aquí, contar su historia y darse a conocer con nuestra comunidad. Ok, gracias. Pues no queda más que decir que bienvenidos siempre a BIIBA Club. Welcome to BIIBA Club every time. Y pues bienvenidos todos aquí. Gracias por habernos acompañado. A todos los que nos ayudaron con las traducciones y con este trabajo. Ahora Philip nos estuvo apoyando por acá. Bienvenidos. Gracias, David. Gracias, Carlos. Llanos, bienvenido cuando guste a BIIBA Club. Welcome to BIIBA Club, Llanos. Gracias a todos los que están acá en Zoom, a todas las personas en YouTube, a los que me hicieron sus preguntas. Wendell, nuestro presidente de BIIBA Club República Dominicana, que ahora estaba en YouTube. Pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando desde Oaxaca, desde aquí de México, Argentina, Carlos Varas, Jorge Giglio, David desde Estados Unidos. Señor, gracias por apoyarnos con esta transmisión. Bueno, pues, como decimos siempre, buenos humos, grandes momentos. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.